Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país, son las 3 en punto, arranca como todos los días el programa La Expresión de la Tarde, cargado de muchas informaciones, aunque faltan 3 días para que concluya el año. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes a la República Dominicana, al equipo y por supuesto a esa legión de amigos oyentes que nos sintoniza, que nos espera de lunes a viernes aquí de 3 a 5, CDN Radio 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este, 89.9 FM para Punta Cana y 89.7 FM para Santiago y toda la región del Cibao. Aquí estamos, señores, casi despidiendo el año 2022. Carmen Guriel. Gracias, Roberto. Gracias, Adolfo, Ángel, Carlos Julio hace falta, Claudio, Kenzie y a todos los amigos Radio Escucha que nos sintonizan cada día de 3 a 5 por esta CDN, la radio 92.5 FM. La verdad que sí, que va rápido, como que lo están esperando el año. ¿Hay alguien que espere el año próximo, el 2023? Porque yo sí. Buenas tardes, Ángel. El año viejo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Carmen, Adolfo y Roberto. Un gran abrazo para también nuestros compañeros Kenzie y Claudio que están en escena. La noche vieja. Mire, señores. ¿Cuál es la noche vieja? No sé. Ya pasó. Quiero felicitar a las autoridades 31. También. Porque atraparon a 2 haitianos que estaban sembrando yautía en los Haitíes. Oh, son 12. 2. Súmale 10. Bueno, yo digo lo que dijo el periódico, yo no lo vi, yo creo en el periódico más que en ti. ¿Por qué lo felicitas? Bueno, pues ¿Cómo? Pues repite eso, por favor. Creo en el periódico. Hicieron ese descubrimiento. Bueno, eso es otra cosa. Pero aún así creo en los periódicos. No, mejor. Mire, yo creo en los periódicos. lo digo de forma sarcástica. Porque, ¿por qué tiene que salir un periódico que atrapan 2 haitianos porque están sembrando yautía? ¿Entiendes? ¿Será que hay poca información para esta temporada que tiene que salir una noticia? ¿O pretenden que eso sea una noticia? Porque los periódicos siempre... Hay un espacio que hay que llenarlo. Yo lo vinculé, Adolfo. 2 haitianos porque siembran yautía, pero cuando tú lees la información no ves que apresan a los señores dominicanos que tienen esos haitianos sembrando yautía. Esa hubiese sido la verdadera noticia. Atrapan 2 dominicanos o 2 empresarios dominicanos o 2 hacendados dominicanos que ponen a los haitianos a sembrar yautía. Pero no, atraparon 2 haitianos sembrando yautía. Es interesante tu olfato político, periodístico, porque yo al ver la noticia lo vinculé a la denuncia que hice ayer aquí del caso de Constanza en el convento, que es una zona de amortiguamiento, de amortiguación al área protegida, al parque, y aquí es exactamente los haitises que están estos haitianos. El problema es que uno pregunta, pero ¿qué está pasando con medio ambiente? ¿Qué es lo que pasa con los guardaparques? O sea, yo más lo vinculé al elemento, tú lo llevas en en tu olfato periodístico, en la trascendencia de esta noticia, pero la verdad que luce que hay un descuido en el tema de la protección a nuestras áreas protegidas, a nuestros parques nacionales, a nuestras reservas científicas, a nuestras áreas protegidas. Y es penoso porque de la mano del ministro Mickey Seara Hatton, yo espero que el comportamiento sea diferente. Mira, cuando yo pienso en ese tema medioambiental, necesariamente me retrotraigo a Orlando, porque Orlando intentó hacer un buen trabajo y lo estaba haciendo. ¿Cómo? Y bueno, por ejemplo, lo que hizo ahí en el parque, sacó a los que tenía que sacar, se le dio el plazo que había que dar, y cuando tú ves que de repente eso que logró, óyeme, que costó mucho, porque tuvo que empeñarse y colocarse por encima de algunos poderosos. Bueno, y se logró limpiar ese lugar. De repente tú ves, como tú decías ayer, que hay una gran cantidad de haitianos ocupando una zona que allá se había limpiado, y vemos hoy que en los haitises se están sembrando yautía. Ese es el primer paso para tú ver en poco tiempo cómo de nuevo está invadida la zona que costó tanta lucha. En aquella ocasión, estos haitianos que estaban en la zona del convento, que ahora se movieron un poco más arriba, más hacia la montaña, que es donde está el Salto de las Aguas Blancas, vayan a ver eso, es una cosa impresionante, esa agua cayendo casi de 200 o 300 metros hacia arriba. En la cara de todo el mundo han hecho una gran cantidad de casas, han hecho un barrio ahí.
¿Y dónde diablos que están las autoridades? Mira, a mí me llamó la atención una información que leí donde el ministro de Medio Ambiente decía que ya estaba durmiendo bien. ¿Él? No dormía bien él. Porque dormilón. Ya estaba entendiendo cómo funciona el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Compró? Un mattress. Un colchón. Ah. Porque ya estaba entendiendo cómo funciona el Ministerio de Medio Ambiente. Pero qué interesante. Qué interesante que yo lo esté entendiendo. De aquí a 2 yo años respeto mucho la opinión de tu compañera que diga algo. No, yo decía yo decía que qué bueno, porque lo que decía Adolfo lo dije yo aquí desde un principio, que pusieron al señor Miguel Seara Hatton en el Medio Ambiente. Dije que me parecía que él no estaba apto, que no tenía capacidad, ni inteligencia, ni talento. ¿Y por qué? Porque él no estaba apto para eso. ¿Por qué? Porque no le conocía en su trayectoria profesional esa vocación. Y a Orlandito, ¿cuándo tú le viste esa vocación? Sí, Orlando tenía una vocación tan demostrada que Orlando todo el tiempo de una forma estuvo ligado al medio ambiente. Estuvo Orlando vinculado? Sí, pero una cosa es tú tener una siembra, porque será así el 94%. No, de eso. Yo tengo un conuco. No. Desarrollaba actividades y pertenecía a grupos defensores del medio ambiente. Señores, aquí lo que hay que tener para todo es voluntad, porque para ser presidente es mucho más complejo que para ser ministro. Y los presidentes nadie lo prepara para nada. Depende de cuánta voluntad tenga un presidente. Eso te iba a decir, porque, por ejemplo, para ser ministro, lo que hay que hacer es un buen gerente, porque ahí están las leyes. Claro. Las leyes y los equipos. Para ser un ministro, primero lo que hay que ser un buen político. Bueno, pero para ser un buen ministro, lo que hay que hacer un buen gerente. Sí, pero para ser ministro, nada más hay que ser político. Pero hay que tener algún tecnicismo. Pero hay que tener algún tecnicismo ahora. Debería ser así. Yo estoy de acuerdo con. Por lo menos dominar el área. político que lo ponen como ministro. Sí, debería de haber algún tecnicismo, porque mira, medio ambiente tiene un retroceso, Adolfo, a mi parecer. No sé si es que están trabajando yo a veces creo que tenemos muchas informaciones en los medios de comunicación, y en términos mediáticos medio ambiente ha dado un retroceso, lo cual no garantiza que en términos reales no se esté haciendo el trabajo. Pues nosotros a veces partimos de lo que sale en los medios. ¿No cree en la comunicación? No sé, lo que pasa es que son estilos diferentes, ¿tú entiendes? Y a lo mejor él está haciendo su trabajo. Pero a lo mejor duró estos meses preparando su... Porque para mí es mucho más brillante. Para mí el señor que está ahí es mucho más brillante que Orlando Remera. Sí. Para mí. No, claro que sí. Entonces está supuesto a hacer un trabajo mejor. El talento. Así es. Mire, yo conocí a Miki cuando presentó el proyecto del Índice de Desarrollo Humano. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí. Pero cuando trabajaba para la ONU, que él era representante de la República Dominicana, para el PNUD, para el PNUD y la ONU no es lo mismo. PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y junto a Pavel que han hecho pareja siempre, y la verdad que me enamoré de su capacidad de producción. Luego, cuando llegó al equipo de Luis Abinader, yo estaba ahí. La verdad que yo me quedé impresionado. Tengo todavía fotos de él haciendo las presentaciones de lo que eran las propuestas económicas de Luis en el 14, 15, en el pasado. Mira, realmente él tiene mucho más talento, como tú dices, que Orlando. Pero Orlando tenía una voluntad de hacer una buena gestión y presentar cartas de credenciales como buen gerente, como político, porque él tenía la ilusión de continuar o retomar su carrera política. Yo estuve al lado de Orlando cuando fue candidato a senador, que cuando fue a Santiago, tú lo ponías en el Parque Colón o en el Parque Duarte, y no sabía cómo salir, aunque viera el monumento, no tenía cómo salir de la ciudad. Y yo estuve al lado de él, junto a Cantizano, el ex juez Cantizano. Patrón, pero Orlando falló en algo serio, que no se le puede perdonar. Yo no se lo perdono. Quedó pendiente de la limpieza en Constanza, ahí en Valle Nuevo, la ladera sur.
Tú conoces la ladera sur, ¿verdad? No, yo no conozco nada. Pero a lo mejor. Esa zona. No, tú tienes que conocer la ladera sur porque está aquí a la espalda de. Pero a lo mejor. Asua, la parte de Asua. A lo mejor le iba a meter mano a eso, patrón. Yo conozco Pedernales. No dio Tú tiempo. nada más conoces Después yo no ¿Tú sabes dónde está el hoyo de Pelempito? Exactamente. Sí, Ahí y conoce. sí yo te llevo, Hoyo Sí. Pelempito, Vaya Las Águilas, Mesía, Guanegra, Altagracia, Oviedo, Los Charcos, lo que sea. Vamos a seguir hablando de eso. Ahí, la limpieza pendiente para salvar ese parque es la ladera sur de esa zona, de esa montaña, que estaba ya pautada con toda una programación que lo había dejado Ángel Esteve como consecuencia de la gestión de Domínguez Brito. Ángel Esteve medio se agachó porque ahí hay que desplazar empresarios, industrias de la no agroindustria. Absolutamente nada. El más charlatán, el más indiferente de los ministros que había. No lo creo. Sobre todo en agricultura. Bueno, no sé en agricultura. En medio ambiente hizo lo que ninguno había hecho. Bueno, ¿Qué hizo los hermanos de Danilo? Porque yo lo que te estoy diciendo no lo digo por decirlo. Cambiaron la vocación de muchos terrenos que pertenecen a los parques nacionales. Lo que se dice que esa gestión fue la gestión del negocio. Lo cambiaron exactamente para hacer negocio. Muchas plantas que son endémicas, muchas plantas que son propias de ese ecosistema, la cambiaron por aguacate. Yo había visto eso sí, en ningún país del mundo. Eso es discutible. Y oye, lo que dijo ese disparatoso de Ángel Esteban. Bueno, pero ahora el medio ambiente va a tener también ganancia económica. Pero los hermanos no es descabellado y hay estudios de que en la altura y en esa zona donde se plantaron los aguacates tiene lógica y sentido. Bueno, y criterio científico. Pero espérate, no. Pero eso escúchame. No puede. Pero escúchame. ¿Tú crees que nada más tú aquí en la vaina? No, lo primero es que estamos hablando de zona protegida. Correcto. Exacto. No, ahí no se puede sembrar nada. Si es una zona protegida, hay que dejarla porque está protegida. Totalmente. Cambiarle la vocación primero al terreno y luego a un terreno protegido, hay que ser muy cojonudo. Sí, y lo hicieron entre él y los hermanos de Danilo Medina. En esas lomas de mi pueblo, Pedernales, acabaron toda esa sierra. Pero la sembraron. Además se aprovecharon de lo que dijo el patrón. Hermano, yo no te estoy diciendo lo que me dijeron, yo te estoy diciendo yo te lo estoy asúmelo. Yo creo en ti, claro. Se aprovecharon de lo que establece, de lo que dijo el patrón. Ahora, lo que te quiero referir, mezclaron unas verdades ahí. Lo que te quiero referir es lo siguiente. No, yo vi una denuncia y estuve en una discusión. Tú viste una denuncia, pero yo te estoy diciendo, pues yo soy de ahí y conozco todo ese territorio y subo a las lomas. Y veo cómo ellos te cambiaron un panorama otrora interesante, hermoso, frondoso, por unos malditos aguacates. La Fundación Bauruco hizo una denuncia y yo hice un ejercicio de investigación con agrónomos, con cientistas de la agronomía, y entienden que es factible sembrar. Pero que es área protegida. Perfecto. Ese es otro tema. No, ese es otro tema. Eso es agrónomo. Pero ese es el tema. Bien. No es porque yo no estoy diciendo que ahí no se puede sembrar aguacate. Yo estoy diciendo que se está sembrando en terreno protegido. Ahora, te entiendo esa parte y la respeto, Adolfo. Ahora lo que quiero resaltar es con el caso de Valle, de aquí de Valle Nuevo, es que el gran pecado de Orlando, que el Señor no le va a permitir entrar. No tenga miedo. El Señor no le va a permitir entrar al reino de los cielos. Fue no completar el desalojo. Pero no le dio tiempo a lo mejor. Ándala. No, porque se hizo lo que siempre se hace, una prórroga encima de una prórroga. No, acuérdense de todas las prórrogas. Esa parte de la cuestión. Eso lo hablamos aquí. Por eso es que yo no entiendo, nunca voy a entender. Gracias, y eso lo hablamos aquí. ¿Eso lo cuestionamos aquí? Eso lo analizamos. Los funcionarios se ponen plazos fatales, se ponen una espada sobre sus hombros. ¿Cómo si tú sabes que no vas a cumplir? Hasta por respeto a ti mismo. No se ponga un límite. Yo te voy a decir, Salomón tiene un plazo de 2 meses. No. Sabiendo tú que tú no está en tus manos. Pero ¿por qué no lo han desalojado, Adolfo? ¿Tú sabes por qué que no lo han desalojado? Porque no son ni haitianos, ni desarropados, ni descamisados. Son industriales. Son los poderosos del país que tienen una zona industrializada en la parte de amortiguamiento de esa
de ese parque nacional. Bueno, Bien. pero el asunto de eso es quiénes le permitieron Adolfo iniciar decía, eso. Adolfo decía Los algo- gobiernos. Sí, Los gobiernos del PLD. Adolfo decía de algo todos muy los serio. gobiernos. No, Que todo estaban no, ahí fue del cuando PLD. Balaguer. Todo, eso estaba... Pues eso se comenzó en el gobierno de Leonel, lo continuó el gobierno de Hipólito, cuando Balaguer no. Cuando a Balaguer hay que hacerle un monumento ecológico en este país. Está bien, hácelo, Mira, hácelo. mira, Pero para yo- prender el fuego. Yo considero, No, yo considero yo que creo lo que que el dice, ecologista que del lo que país, dice pero- Adolfo No, esa parte tiene sí. mucha razón. O sea, tú puedes tener una zona que puede ser buena para la siembra de un producto, pero si esa zona está prohibida, debe de respetarse. prohibida. O sea, no es malo sembrar aguacate, patrón. Lo que es malo es sembrarlo donde se hizo. Lo que es malo es cambiar. No, el parque no se puede sembrar nada, estoy de acuerdo con ustedes. Lo que fue un abuso, cambiar, y él dice, bueno, fue una denuncia que no se le dio curso, pero fue verdad. Fue ¿Pero verdad. qué Y muchas hicieron entonces? personas- ¿Qué hicieron con esa otra cosa que había ahí? ¿Con qué? Con la que cambiaron. No, Fueron a porque lo casa que cambiaron fue a- el uso de suelo. ¿Así que se llama eso? El uso Y de suelo. por carácter transitivo se Porque apoderaron de se la zona. apoderaron de la zona. Pero Entonces, hay que yo proveer. creo que Sí. eso es lo malo, no solo aguacate en sí. Porque sí, a lo mejor la tierra es muy buena para sembrar aguacate. Pero, imagínate, por aquí, vuelvo y repito, yo siento que hay una merma, que hay un bajo perfil, no sé, medio ambiente, y se están realizando cosas que nos estamos dando cuenta. Siguen la extracción de los ríos, siguen el desmonte de nuevo, sí, que Siguen había- los problemas en la zona de Baní, sigue el Sigue. desmonte de los árboles, sigue la deforestación, sigue la quema para hacer carbón, o sea, y todo sigue en su agitado curso, pero ya tú dijiste que él está durmiendo tranquilo, que él está entendiendo. Digo, yo cómo digo se- que lo que dijo él, Sí, no sí, estoy diciendo sí. yo, ¿eh? No, yo sé, tú ok. dijiste No, pero yo lo lo que voy a dice llamar para él, preguntarle eso. que él está durmiendo tranquilo y que ya él por suerte está Bien. entendiendo cómo se maneja medio ambiente. Mire, yo sé que hay una noticia que también a ustedes le provocó mucha tristeza. Un señor que se mata y mata a sus dos niños. Sí, sí. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un señor? A veces me que amargó la decida mañana a más, mí cuando leí ¿eh? esta noticia. Me Que amargó la decida mañana más. eso. Familiar, Adolfo. Coño, pero ¿qué problema familiar tú podrías Sí. tener que te lleve Pero yo a lo que ahorcar tus publicó en hijos? redes. Porque yo Separado. entiendo que un problema familiar te llegue a ahorcarte tú. Perfecto, hasta ahí. Yo me quedo, ¿Qué? ahórcate si quieres, desgraciado. Pero ¿por qué un Para niño que de 9 entienda, años y uno de fíjate, 14? ¿Qué te culpa lleva? tiene? Sí, una desgracia, ese tipo. Pero entiende. Un despecho por la mujer. Es el despecho, exacto. Él tenía a los niños para que pasaran el 24 de diciembre con él. Y esta semana. Y tenía que traerlos a la capital porque ellos viven con su madre aquí en la capital. y Villa él tenía que Duarte. traerlos. Y entonces decidió matarlos y matarse. Porque la única Él había fo- publicado por- en las redes que se sentía herido. porque la forma que él tenía de provocarle un dolor fuerte a ella Wow, pero sé que... por haberlo Eso no abandonado. es posible. Porque lamentablemente nosotros vivimos en un país donde la mujer no tiene Eso pasa en el derecho. mundo, ¿eh? No Es verdad, pero aquí aquí- a República pero Es un Dominicana. aquí- problema de salud mental. Pero aquí se da Mundial, con, eso o pasa sea, en cualquier o parte. aquí se da con mucha frecuencia Desequilibrio. o los medios de comunicación lo publican mucho, pero realmente aquí estamos las mujeres estamos obligadas a estar con la pareja aunque Ese es no otro elemento. que, sí. aunque uno no quiera, porque por temor a que te maten la mamá, maten un hermano o maten a la familia. O te matan. O te a ti. maten a ti. Entonces, Bueno. es muy difícil, pero Lo penoso es que estas épocas del año se vean empañadas con ese tipo de eventos tan recurrentemente. Sí, hombre. yo supe porque esa Carlos, es sí, una porque él zona. pudo haber pensado, perdóname. Bueno, no, estamos en diciembre. La zona, Navidad, coño. mira, No, la zona, no, él estaba borracho. Lo primero, es cerca de unos familiares que yo, de Ocoa, él estaba borracho, él tenía 2 días bebiendo. De hecho, hay una hermana de él que dice, yo pensaba que él a quien iba a quitar del medio, oye, qué Era ella. era a la mamá del persona. muchacho. Pero si tú ves que tu hermano está en esas Quitar del medio. condiciones, No, es si un tú ves- pensamiento nada más, no es que ella vio nada. sí, él hizo cosas, hasta grabó video, lo subió a Facebook y el que estaba a su alrededor sabía que él estaba maquinando, despechado por la mujer que lo había abandonado y se había mudado aquí, a la capital, con su nueva pareja. Entonces, hay cosas como que
Búsquese otra. Que más para adelante vive gente, a lo mejor mejores vecinos. Qué simple tú lo dices. Es un tema que hay que preguntarle, que yo quisiera ser psicólogo. Y es tan difícil. No lo sé, por eso, pero yo entiendo que tiene que ser una cosa extremadamente hasta sobrehumano que pase por la cabeza de alguien para tomar una decisión así. Tú me dices que el tipo se suicidó él. Bueno, ok. Pero, oye, matar tus hijos. A dos criaturas. O sea, matar tu y la desesperación de esos niños, papi, no me mates. Un hombre que llega a esos extremos, no es verdad que tú lo puedes complacer diciéndole, búscate otra. No. ¿Entiendes? Porque obviamente no entiende eso, no entiende eso. Mira, Adolfo, yo he aprendido. Porque te votaron. No. Okay. No. Yo estoy preparado yo estoy preparado para que me voten y nada. Yo estoy preparado para vivir y terminar mis últimos días. Usted lo votaron, patrón. No, la doña no. Mire, compañero. Es bueno decirlo, Pero he aprendido ya tarde a entender el comportamiento de la gente, porque nosotros somos el producto de combinaciones químicas. Y es posible que a ti te esté faltando, y de circunstancias. Te esté faltando un medicamento que tú en no un lo momento sepas, dado, que te genere una falta de capacidad de razonamiento. La depresión es falta de un elemento químico. Exacto, claro. Está demostrado ya. Ya está demostrado. Entonces, en nuestro país hay una gran cantidad de personas enfermas en la calle y no lo saben. De enfermos Ahí mentales. se juntan varios factores. Entonces, porque eso que él hizo, solo una persona con una seria enfermedad mental reacciona. Buenas tardes, ¿qué dice usted? Buenas tardes, Salomón. Sí. Wow, eso yo no sé ni qué era eso. Yo tengo 23 años ahora que me separé de la mamá de mis dos hijos preciosos, que lo amo. Mis hijos tienen uno 30 y otro 22. Y nosotros somos felices, mis hijos me aman, yo a ellos hablamos todos los días. Tu mamá de la vez el abrazo. Porque es que esa mamá de mis dos hijos, yo no la puedo maltratar. Mi esposa y ella se ven y se saludan, adiós, no son ni que amigas, pero carajo, pero por Dios, para adelante vive gente, señores, son mis hijos y la mamá de tus hijos. Bueno, ahí está su valoración. Yo tengo un amigo que la mamá de sus hijos cuando le pasa cualquier cosa lo llama para que le resuelva. Vámonos a comerciales. Continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Son las 3:24 minutos. 809-683-8790 y 809-683-8791. Los números para compartir con nosotros. Tengo dos temitas breves. El primero está relacionado con un llanto del presidente del Tribunal Constitucional, que se queja de que a pesar de que la Constitución establece en su artículo 63, numeral 13, la enseñanza obligatoria en los centros educativos y privados de la Constitución y de los derechos fundamentales, el Ministerio de Educación no implementa esta enseñanza, algo que está constitucionalmente establecido. Y yo entiendo la queja, pero entiendo que para el año que viene el Tribunal Constitucional, su presidente debería plantearse también algunas cosas que ellos como tribunal tienen que hacer para que las decisiones que de allí emanan tengan algún sentido o tengan más sentido del que tienen. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque una de las tareas pendientes del Tribunal Constitucional es qué hacer con todos los mandatos que de ella emanan para que sean efectivos. No son simples enunciados las decisiones de un tribunal constitucional, sino que tienen que tener una razón de ser y materializarse. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque todos conocemos lo que se llama tutela judicial efectiva, o se presume que conocemos, pero lo explicaré. La tutela judicial efectiva, que no es lo mismo que el debido proceso, como algunos creen, la tutela judicial efectiva tiene que ver con que los procesos se lleven de forma tal y no solamente se llegue hasta una sentencia, sino que se cumpla lo que se establece en la sentencia. Y esa es la efectividad de la tutela. O sea, mis derechos tutelados tienen que verse reflejados en que si obtuve ganancia de causa en un proceso, se materialice. Si no, no tiene sentido. Entonces, resulta que muchas sentencias del Tribunal Constitucional no se cumplen.
muchos de los artículos que están en el Tribunal Constitucional, en la Constitución, no se cumplen. Entonces no tenemos en la praxis, en una gran cantidad de sentencias del propio Tribunal Constitucional, no tenemos tutela judicial efectiva, y hacia ahí es hacia donde debe caminar el Tribunal Constitucional, porque no basta con que un presidente del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso es el organismo máximo de dirección del Estado, porque es allí en donde se mantiene el balance, el sistema de pesos y contrapesos, está por encima de todos la Constitución en un sistema democrático para garantizar ese armazón jurídico y para garantizar además los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero si el propio Tribunal Constitucional no puede materializar las sentencias que emanan de él, imagínese cómo puede eso irradiar hacia los demás. Por eso creo que la principal tarea de Milton Ray Guevara, mi hermano y amigo, y de todos los del tribunal, debe ser buscar una fórmula expedita para que la gente respete un poco más a la Constitución. Digo un poco más porque ellos han hecho un trabajazo. Milton y todos ellos han hecho un trabajazo para visibilizar, para concientizar sobre la Constitución. Pero necesitamos que lo que se diga en el Tribunal Constitucional se materialice para que tengamos esa tutela judicial efectiva, que consiste en cuando usted tiene ganancia de causa en un proceso, bueno, pues eso se cumpla. No puede ser que el tribunal en una sentencia diga tal o cual cosa al Congreso de la República o a las instituciones del Estado y sean las principales instituciones las que no cumplan lo que manda el Tribunal Constitucional. Eso yo quisiera para el año que viene, porque tengo la fe de que ciertamente y en la medida de lo posible, eso que está pidiendo el Tribunal Constitucional de que se enseñe la Constitución y de los derechos fundamentales se va a materializar. Habrá que buscar cómo se encaja eso, pero tiene que ser obligatorio. Y si no estuviese establecido de manera obligatoria en la Constitución, igual debería materializarse, porque es bueno que los ciudadanos crezcamos, que nuestros hijos crezcan, conociendo cuál es el papel fundamental de la Constitución y cuál es el valor real que tienen los derechos fundamentales, no los derechos humanos, como escuché a alguien hablar hoy. No es lo mismo derechos humanos que derechos fundamentales. La diferencia es que los derechos fundamentales son los que están constitucionalizados. Los derechos humanos están incluso por encima de la Constitución. O sea, derecho a comer, derecho a respirar, derecho a la alimentación, derecho a la salud, son derechos que están por encima de la Constitución. Derecho al agua, todas esas cosas. Para que no confundan y no sigan escribiendo disparate algunos. Y quería decir eso porque para mí es penoso ver que un presidente del Tribunal Constitucional tenga que expresarse con esa impotencia respecto de que el Ministerio de Educación no implementa la enseñanza de la Constitución y de los derechos fundamentales en las escuelas. No, eso no debería decirlo un presidente del Tribunal Constitucional. Debe haber una forma expedita para que se obligue a ese señor a que se cumpla con lo que manda la Constitución y las leyes en la medida de lo posible. Yo pienso que concomitantemente con eso habría que darle un cursito a los políticos y a los gobiernos que han dirigido este país para que entonces se cumpla con la Constitución. Porque como lo manda la Constitución, yo pienso que es importante. Ahora, yo creo que no es un asunto de prioridad. Creo yo por lo siguiente. La mayoría de violaciones a las leyes no se hacen por desconocimiento. Y la mayoría de las violaciones a la Constitución la han hecho los que tienen conocimiento de la Constitución. Sí, pero hay un aspecto, y Adolfo sabe, porque Adolfo es un tribuno, Adolfo no es un comunicador cualquiera. Él sabe que si una disposición no tiene consecuencias, no tiene dientes, ¿verdad? Como dicen ustedes los garras, juristas, no tiene garras para llevar a una persona que falta al cumplimiento de la ley a que tenga que tener consecuencias. ¿Quién es el Tribunal Constitucional, Adolfo?
es el único órgano, la máxima, supra poderes de República Dominicana. Supra poderes. ¿Qué pasó? Los primeros 2 o 3 años de ejecución del Tribunal Constitucional, tú veías cómo todo el mundo se alineaba con las disposiciones del tribunal. Fue pasando el tiempo y comenzó a imponerse la cultura que se vive en República Dominicana del desacato. Y tú lo sabes, que en el país hay una cultura del desacato. Yo veo gente con sentencia por ahí de la Suprema Corte de Justicia buscando a ver quién se la va a hacer cumplir. Así es. Mira, fulanito está ocupando mi terreno y yo tengo aquí una sentencia del tribunal y no lo puedo sacar. Mira, pero que yo le gané este pleito a un banco y aquí hay una diferencia, no la puedo cumplir, no la hacen cumplir. Entonces, el tema desacato, el Estado Adolfo, principal desacatador. desacato. Si tú me dices a mí, el ministro, el funcionario público, que no atienda a una, que no acate la sentencia de los organismos jurisdiccionales. ¿Tiene consecuencias? Sí, hay consecuencias. Hay consecuencias ¿A dónde están? Están en la... Medio gobierno estuviera preso hoy. En letras, hay pero letras. Precisamente, recuerda que yo comencé diciendo que la principal tarea del Tribunal Constitucional debe ser hacer cumplir eso y organizarse para que el material efectivamente tenga más sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando te establecen unas 30, es una forma de obligarte a que tenga que cumplir. Unas 30 es una penalidad económica diaria, encima, que puede ser diaria, puede ser mensual. Semanal, pero además se establece penalidades que van desde la destitución del funcionario hasta encarcelamiento de 3 a 5 años. Inhabilitarlos. Exactamente. ¿Qué es lo que no tiene el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional no tiene un departamento que dé seguimiento a las decisiones que el tribunal dicta, pero además no está taxativamente establecido si es el tribunal que tiene que dar seguimiento o si es otro organismo, ya sea policial o lo que sea. Porque cuando tú tienes una sentencia en la mano, exacto, cuando tú tienes tu sentencia en la mano, bueno, debería ser ejecutoria, si es definitiva, ¿tú entiendes? Pero ¿dónde tú vas? Tú vas, busca un abogado, busca cualquiera. ¿Por qué? Porque no sabes exactamente dónde ir. Y eso es lo que tenemos que definir. Una pregunta en ese sentido, Adolfo. En los países donde funciona el Tribunal Constitucional, ¿existe esa unidad? ¿Existe ese departamento? Mira que yo creo que nadie se atreve. Existe el departamento y existe además tribunales extremadamente fuertes. Porque aquí las cosas son aquí las cosas son que, por ejemplo, aquí hay como 4 o 5 leyes complementarias para el mejor funcionamiento constitucional y no se han aprobado. No, 4 o 5 no, hay 72. Mira una cosa, Adolfo. ¿Qué es lo que pasa? Es que nosotros vivimos en una sociedad de cómplices. Ustedes me oyen repetirlo y no me voy a cansar. Es una sociedad de cómplices y de complicidades, claro. La Suprema Corte de Justicia demanda, ustedes lo van a ver el día 7 de enero, demanda que le aumenten el presupuesto, que se cumpla con la ley, con la Constitución, de que se ajuste a una proporción de los ingresos de la nación el presupuesto de la justicia. Y el gobierno no cumple, ¿y qué pasa? El Congreso no lo aprueba, ¿y qué pasa? Nada. No pasa nada. Pero tú lo oyes decir todos los 7 de enero, decir a los jueces en su día, el Día de la Justicia, repetir lo mismo. Pero ¿por qué no se atreven a ir al Tribunal Constitucional o procurar hacer cumplir la disposición de la ley? Porque le tienen miedo al presidente. Porque si lo hacen después no lo pueden elegir o reelegir o cuando lo estén evaluando. O sea, que esta es una sociedad de cómplices. Pero además aquí hay cosas, patrón, como que hay que quitarle a la Constitución. Porque hay cosas que tampoco son como factibles de cumplirse. Por ejemplo, el 10% de los ayuntamientos. Mira, uno de los problemas es precisamente eso. Que hay una máxima jurídica que dice que nadie está obligado a lo imposible. Exacto. Y es impracticable que el 10%, con la sociedad en que vivimos y la forma en que está diseñada, 10% del presupuesto nacional no puede ir a los ayuntamientos. Sin embargo, está constitucionalizado. Por ley, claro. Debe ser así. Sí. La UAS tiene un presupuesto establecido, ¿entiendes? Debería cumplirse, o deberíamos al menos iniciar una gran discusión para que se determine, no, espérate, no es verdad. Exacto. Esto no se puede cumplir. 10% del PIB para los ayuntamientos, eso es impracticable. Por ejemplo, educación,
yo desde el principio... Vamos a dividir ese 10% en tal cosa. No, ese 4% de educación, en algún momento tendremos que repensarlo, porque tú no puedes seguir con un 4% para educación y un 1.5% para salud. No, pero son dos cosas diferentes. Sí, pero que no puede ser. Está bien, pero no, tú no puedes ligar lo que tú quieras pelear sobre salud sobre lo que hay en educación. Son cosas diferentes. 4%, perdóname, de educación es pírrico con relación a los países de verdad, con relación a un país que quiere avanzar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que discutir aquí sobre ese 4%? El manejo de los que no se recursos. roben la mitad del maldito 4%. Exacto. Que el 4% primero lo implementemos de manera efectiva. Y necesariamente vamos a necesitar todos los años seguir aumentando, porque ¿cómo crece un país? Es con educación. Señores, si el 4% se manejara con transparencia, aquí no hubiera una escuela con problemas. Hablando tanto no hubiera una escuela con problemas. ¿Sabes cuánto está sobrando este año de educación de nuevo? ¿Por cuánto? Más de los 5.000 millones que había dicho. ¿Pero por qué es lo que acabamos de decir. Entonces, ¿por qué, Sí, Adolfo? pero no es porque no da para... Exacto. No es porque dije, mira, es demasiado, toma papá, te devuelvo porque tú me diste y ya con eso yo No, compré pues la camioneta. No es por eso. Yo... Es que no hay forma es que de eso es contraproducente, porque Perfecto. sobra esa cantidad, pero entonces los males de las escuelas y el Entonces sistema faltan educativo... Entonces faltan son en los enormes. hospitales. Pero tampoco sobran. Faltan en los hospitales. No, pero Entonces, espérate. Pero es que no, perdóname, es que no le hermano. están Es que no sobran. Están mal aplicados o no están ¿por qué, aplicados? ¿Por qué no sobran? Claro. Porque No sobran. tenemos 4.200 escuelas por construir. Exacto. Sin Tenemos butacas, un déficit sin- de 23.000 butacas. Tenemos un déficit De de cuántas maestros. aulas. Tenemos un déficit de maestros. Escuelas sin energía, Entonces, sin no agua sobran los potable. cuartos. No, Es la aplicación efectiva de las cosas. sí. Escuelas donde no llegan los recursos Déjame coger didácticos. esta llamadita antes de irme a mi segundo temita. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo, Salomón, Carmen. Un abrazo. Mire, muy acertada la intervención que tuvo Adolfo Salomón en cuanto a lo que al tema constitucional. Pero volviendo atrás al tema de los temas entre familiares que se están dando, usted sabe qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. El problema no es económico, el problema es moral. ¿Por qué digo esto? Porque la gente ha dejado de lado a Dios. Y usted sabe que esta nación fue creada bajo fundamento cristiano. Y hasta que el hombre no se vuelva a Dios y ponga como centro de la familia a Dios, esto va a seguir así. Bueno, en China no creen mucho en Dios. Y mire cómo está. Sí, creen Yo en siempre he Dios. dicho, Sí. es el imperio Yo pienso de la que para ley. ser buen Imperio ciudadano y de buena la gente ley. no necesariamente. Bien, hay que- quiero irme a mi segundo temita. Si el señor allá me lo permite. ¿Me puedo ir al segundo tema? Mire, mi segundo tema está relacionado con algo que ha dicho el eminentísimo señor Antonio Marte, amigo suyo. Sí, Cuidado, claro. Sí. Antonio. Claro. ¿Qué propone Antonio Marte? Ha hecho Senador una de Santiago propuesta, Rodríguez. propone que los motoristas no puedan circular después de las 6 de la tarde Con otra y persona. con otra persona detrás. Y de repente yo me río porque tú no le puedes pedir más a un hombre con la mentalidad de Antonio Marte, que la única luz que tiene es que tiene un olfato prodigioso para los negocios, pero no tiene ninguna luz, no tiene ninguna butaca, no tiene pupitres, no tiene escuela. Pero ese es el tipo de senador que nos gastamos, porque dirige una parte importante en este país que todos los partidos políticos la quieren, que es el transporte público. Y para tener a esos transportistas de su lado, llegamos a este tipo de negociaciones en las que son senadores, son diputados y hasta más de ahí. Pero por eso, porque sirven como palanca política. Y Antonio Marte propone que los motoristas no puedan circular con una sola persona después de las 6, obviando, como es evidente, un principio constitucional. La Constitución no prohíbe eso, ninguna ley lo prohíbe, obviando que los motoristas, los que están correctos, pagan impuestos, y obviando que las motocicletas hay que comprarlas. Pero repito, viniendo de Antonio Marte, creo que es una fórmula de él para tratar de solucionar los problemas que tenemos en este país con la delincuencia y la criminalidad. Pero la fiebre no está en la sábana, sino en el que la posee. Yo hubiese querido que un señor Antonio Marte, que sí sabe de transporte, me diga, que proponga algo. Que proponga, por ejemplo,
algo para que los camioneros no pasen por el malecón a pesar de que haya varias disposiciones legales que lo impiden. Que me proponga, por ejemplo, que los choferes de las guaguas de él y de todos los gremios tengan un mínimo para ser chofer de transporte público, un mínimo de educación o un mínimo de entrenamiento para que no se conviertan en una bomba pública, en un peligro público. Que proponga, por ejemplo, que los choferes no compitan en las avenidas, en las calles, como lo vemos todos los días, por un pasajero, poniendo en peligro a todas las demás personas que están en ese lugar. Entonces, no es tan fácil, señor Antonio Marte, decir eso, porque no se le puede impedir a alguien lo que la ley no manda. Y en derecho administrativo se hace exactamente lo que la ley establece. Y no podemos vivir en un país de retazo en la que mañana el director de DGC o cualquiera dice, bueno, vamos a hacer entre nosotros una resolución. Hoy los motoristas tienen el casco. Ah, no funcionó. Vamos a hacer una mañana en la que le pongamos casco y le vamos a poner chaleco y le vamos a poner que no pueden andar después de las 6. No, no es así. Hay muchos derechos que están envueltos. Y lo primero que hay que evaluar es eso. ¿Cuáles son los derechos que tienen las personas y hasta qué tanto se puede limitar un derecho? No es que no se haga, porque todos los derechos, aún los fundamentales, tienen sus límites. Pero hay que estudiarlo. Y no se puede abrir la boca simplemente porque se tiene incontinencia verbal. Porque te ponen un micrófono y tú tienes que decir cualquier cosa, como si lograras un placer casi sexual. Mira, yo estaría de acuerdo con Antonio de eso que ha expresado. Si Antonio entonces, como tú dices, hace esas propuestas, porque por ejemplo, ahí andan unas guaguitas pequeñas de transporte que creo que pertenecen a Conatra, que los choferes son unos asesinos del volante. Andan en competencia, eso no se detienen ante nada. Incluso tienen adelante unos hierros puestos para eso precisamente. Y no lo sabe Antonio Marte. Una de esas guaguitas fue la que me llevó el bumper. Oye, son unos asesinos en el volante. ¿Yo creo que esos choferes no los conoce Antonio Marte? No sabe él, Juan Ubiere y los 4 poderosos del transporte público que sus afiliados cometen esa diablura, claro, que hacen competencia por un pasajero, que han atropellado a muchísimos ciudadanos por un pasajero. Que busque el señor Antonio Marte, senador, solución a ese tipo de problemas. El hecho de colocarle a un vehículo esos hierros, esos tubos, atrás y adelante, ¿para qué es? Pero no es el hecho, es que está prohibido. Y eso está prohibido. Y se mandó a quitar, pero se han quitado. No. Eso nada más es un país salvaje que se ve eso. Yo le quiero pedir a mi amigo Antonio Marte, que como tú dices, sí, tenemos una relación. Acuérdate que yo soy sindicalista del transporte. Vehículo preparado para chocar. Que reoriente su planteamiento, porque yo me identifico con él, con el planteamiento de Antonio. Yo también. O sea, yo creo que lo que está pasando en la ciudad, señores, es una cosa de loco. Ya no es que en un motor andan 2 personas de noche, no, ni de día, ni a cualquier hora. No son 4 y 5 gente en un motor. Entonces... ¿Tú te identificas? Pero eso escúchame, eso se estableció y está establecido en todos los planes que han hecho de seguridad ciudadana. Yo le pido a Antonio para que complazca a Adolfo Salomón. No, a mí no. Sí, porque tu preocupación es válida. Sí, pero de no que él no puede requerirle a, que fue lo que entendí de tu planteamiento, al Intran, lo que él no da, que haga y tome decisiones que no están contemplados en un marco de la ley legislativo, jurídico. Entonces no puede ser. No está en las leyes. Ahora, él es legislador. Exacto. Él es legislador. Entonces, él tiene que atreverse, y si él quiere yo lo asesoro y le ayudo a redactar un proyecto de ley que introduzca una modificación a la al uso, a la ley de, a lo que sea, de tránsito. El lenguaje de un legislador debería ser eso, proyecto de ley, hablar a través de proyecto de ley. ¿Se entiende? Entonces, que prohíba que de 6 de la tarde, oigan cuál es la propuesta de él, porque tampoco es una loca viejada, de 6 de la tarde a 6 de la mañana no transiten en una motocicleta más de 2 personas. Exacto. Entonces, como él es congresista, 2 personas. Él busca un equipo de abogados, los paga, se lo lleva al hotel de él, diseñan ahí una buena ley. Eso no es que es imposible, como dije en principio,
pero hay que justificarlo, claro, más allá de cualquier duda. Tú tienes que tenga razón, el ser humano. toda la razón. No puedes ponerle. Y que en esa porque misma a mí ley me queda la sensación de que él está demandándole esto a Hugo. Exacto. Porque le quitaron el de él. No, pero que en esa misma ley me establezca todo lo que yo he pedido. Por eso es que estaba de acuerdo con las condiciones que pusimos. Cuando estaba ahí. Exacto. Que era. Pero que me establezca en esa ley todo lo que yo he pedido, que tiene lógica también. Que ¿Tú entiendes? Presidente de CONATO. Pero mira, realmente quizás pudiera ser, bueno, un una llamadita tú. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Mal. Sí. No, yo me hago una pregunta. Y es que si en el Intran están exonerados de multa por la gente del DGC, por los AMET, los camioneros, los choferes que transportan pasajeros, los de concho, los carritos y las guaguas, y los motores, porque ellos hacen caso omiso a esa gente. Somos nosotros. Oye, los motoristas hacen cosas delante de los DGC que uno se queda mirándolo uno ellos y ven acá y no va a hacer nada, loco. No esperan que cambie el semáforo. Si hay 70, cruzan 70 antes que... Voltea la cara a los AMET. Mira lo que yo he visto. Yo he visto a AMET en medio de una avenida y veo que motoristas van la cara y se acercan. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que Sí, así es. Hablando vaina con él. Y voltean la cara a ellos. Pero mira, hay que buscar la forma de regular, porque yo siempre he dicho que el foco de delincuencia aquí se basa mucho en los motoristas. O sea, eso es indiscutible por el tipo de motor. Para que no se confunda. O sea, no estamos hablando de que los motoristas, sino que ese es el transporte que se utiliza para ese tipo de... Bueno, no se entiende que... Buenas. Miren, señores, hay que tomar en cuenta una cosa. No porque una persona se le ocurra una idea, es una idea genial. El punto es que todo el mundo sabe, que los policías saben quiénes son los delincuentes. Todo el mundo sabe que el entramado que hay y el beneficio que ellos dejan a cada uno de los jefes de destacamento. Y también a la jefe de policía cuando viene a sí, pero eso es otra cosa. Hay que establecer regulaciones en todo. Porque definitivamente no hay forma de tú hacer mucho robo y mucho atraco y mucho en un vehículo de 4 gomas. O sea, no es verdad. Vámonos con esas 4 gomas.